buenas noches y bienvenidos a este nuevo live que estamos en esta noche lanzando para todos ustedes, a la gente de Carrizal, mi tierra, a toda la gente que nos está viendo a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano a través de la aplicación y la plataforma Facebook Live. Entonces aquí estamos en esta noche en cuentos e historias de antaño con mi abuelo, con el viejo Víctor Hoyos, una persona a la cual muchos conocen por sus cuentos, por sus dichos, en fin. Pero aquí estamos esta noche con él porque nos va a contar una de las tantas historias que él sabe. Entonces estamos con mi abuelo Víctor Hoyos, aquí estamos desde Carrizal, mi tierra, transmitiendo para todos ustedes, toda la gente linda que se encuentra en Barranquilla, toda la gente que se encuentra en Bogotá, la gente que se encuentra en Cali, la gente que se encuentra en Montería, San Carlos y toda la gente que nos ve, como ya les dije, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, mi amigo y coordinador en este instante, que es Juan Camargo, que lo tengo tras de cámaras, y aquí con mi abuelo Víctor Hoyos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Tengo el gusto de presentarme para que me escuchen, tanto aquí como en todas partes, mi familia y todo. Antes sale este nochito que estaría de unos 12 años cuando conocí un señor que le decían Lobo. Ese señor era el papá de la señora China Vargas, que dice. Ese señor en un Viernes Santo le dijeron que para dónde iba, se alistó con el machete y la hija le dijo, ¿para dónde va papá si hoy es día de Viernes Santo? Viernes Santo no es, eso es cualquier día. Él se fue. Como a la ya tarde en la noche no aparecía el hombre. No aparecía. Lo salieron a buscar y lo encontraron que ya venía. Dicho señor venía vuelto nada, casi garruchado. Resulta de que él dice en su conversa que se salva porque se sabía la oración del gallo. La oración del gallo negro. Él hizo un círculo y se metió en el medio a rezar la oración del gallo. Esa oración del gallo, cuando él hizo esa oración, dice que se oyeron gallos cantar alrededor de pueblos, montes y todo. Cambió la tierra, que dice que eso fue tremendo. Juró y le dijo al espíritu que lo perseguía: te rezo esta oración, pero perdóname con lo que hice, le dijo el espíritu, y te salva gracias que se salve esta oración. Longa se vino muy tranquilo y él juró que jamás seguiría para la fiesta de Viernes Santo. A esos señores siempre se les ocurrían cosas. Había un señor llamarse Pantaleón Suárez, era dueño de ahí del colegio allí, era hace muchos años, estaría yo también por allá de 14 años. Se le dio también de irse a pescar. Cuando esta tierra de aquí de donde Don Iván eran montañas altas, pura montaña, se fue. Y eran las 8, 10 de la noche y no aparecía Pantaleón. El pueblo se alarmó con escopeta, buenos pocos, ron, y salieron a meterse por aquí. Llegaron a la 1 de la mañana y no encontraron a Pantaleón. Y lloviendo. Llueve y crecientes grandes. Cuando ya sería parte de las 4 a 5 de la mañana, aquí le cayó a la gente a esa montaña. Y resulta de que lo encuentran arriba de un mató, alumbrando barriga para todas partes, que no podía ni hablar. Las montañas eran lo que hoy en día es la manguera. Lo que hoy en día, desde que empezaba de aquí, del diván para allá, eso era pura montaña. Y él lo encontraron casi por allá, ya en aquel lado del coche, pero no, era pura montaña. Sí. Ya él no hablaba, ya estaba trabajando. Del frío. Del frío, claro, frío y lloviendo. De allá se lo trajeron, fueron como 50 hombres, se lo trajeron hasta llevarlo aquí a Carrizal. Esa noche el pueblo se alarmó, dándole ceniza y todo para que se recuperara Pantaleón. Esas cosas del pasado siempre atraían muchas cosas que eran ocurrentes, a veces eran miedosas y la gente siempre lamentaba. Aquí hubo un tiempo que usted no podía salir a la calle, de que se pasaban a la gente, porque si una mona, los policías se le enganchaba en la espalda, a los lados, como usted, y hacía de todo. Y entonces ya la gente atemorizaba eso. Cuando uno se acostaba tarde en la noche, oía un caballo jalando un cuero y el mosquero atrás. Hoy en día, la juventud no cree eso del pasado. Dice que eso era miedo. Que No cree esas cosas que salían. Esas cosas que salían. Y esas cosas las han habido siempre. Pero anteriormente, como había mucha gente que también eran aparatosos, porque este pueblo creó mucha fama en el asunto de la brujería.
Tenía gente que sabía de la que brujería. sabía de la brujería. Aquí vive un tío mío que se llamaba Celedonio Pastrana. Ese señor era un gran brujo. Ese señor, ahí ante la tienda esta que está aquí de la esquina de los Aristizábal, hicieron una llamada a unos señores ricos de Montería, porque ellos decían que eso era mentira lo que ese señor hacía. Él partió un cáñamo que lo mataran contra un palo o la que fuera le dieran la vuelta que quisieran, y yo no creía en eso. Cuando los señores llegan ahí a esa tienda, dicen, bueno, abájenme las libres de cáñamo que ustedes quieren. Eso fue ahí. Le bajaron un rollo de cáñamo de 10 metros, lo amarraron contra un palo en redondo. Amarraron al señor Celedonio. Por redondo. Ese era un señor alto. Aquí no lo había visto. Cuando ya estaba bien amarrado, yo lo único que les agradezco es que me den un cuarto de ron con blanco. Tú se lo le dio un blanco. Dijo esta palabra, me voy. Celedonio Pastrana en la tierra y Dios en el cielo. Yo me voy. Ahí el reguero cañón por allá. Ese señor era prácticamente, eso no se sabía ni qué era, lo que era un fantasma. Entonces, eso después, a poco, del pueblo se fue alejando, quedaban cosas por ahí. Incluso, yo vi un tipo que yo fui muy animoso. Yo trabajaba mucho en el Cocho Vieira, donde el señor Ernesto Vieira. Salí una madrugada para allá, como a la 1 de la mañana, porque tenían que entregar ese temprano. Cuando yo llego bajo una creciente palma de un perro montado arriba del agua, pero no un bico. Un perro montado en el agua, o sea, estaba levitando, podría decirse. Correctamente, y los ojos que se le querían salir. O sea, tenía los ojos encandilados. Encandilados, correctamente. Y casi con un poco de temor, ya casi nunca fui de miedo. Yo siempre me preparaba con mis cositas. Siempre me aprendí cositas de los amigos. Bueno, y eso se lo eché en cuento a los compañeros. No, que eso es mentira. De algunos dijeron, no, si aquí sale esa vaina. Eso aquí ya salió bien. Yo ya me vine echando el cuento. Y ya los que iban a trabajar más cerca de allá, para Mónica y eso, fueron a la casa una noche. El viernes yo, Tejito, ¿visto qué bueno que te salió de esto y esto y esto? Y dice, bueno, yo me voy cuando tú te vayas. ¿Quién lo acompañó? Tejito y el lleno el viejo Parizal. Yo me voy contigo porque yo cogí miedo, no me vaya a salir eso. Yo no aguanto eso. Yo vamos. Nos fuimos a la 1 de la mañana, a la hora de cuando llegamos. Pero yo no me acordaba del caso. Me dice Tito, mire, qué bueno que te salió aquí aquella vez. Y un perro aquí en esa parte. Me chocó y ahí estaba el perro. Ahí estaba el perro. Pero qué cosa tan monstruosa. Pero ¿cómo era ese perro? ¿Cómo es? Un perro alto, un perro grande, casi de metro de alto. Lo como. Dice el tipo, Ave María Purísima, y esto que ahora estoy convencido que yo por aquí no vengo más. Y vamos a seguir, pero se va poco a poco, el perro se me hacía poco a poco, pero no iba bien y seguro. Yo digo, bueno, estás viendo tú, muchacho, lo que está allí para el que le pueden echar cuento, que hoy en día es creyente. Bueno, señores, quedaron satisfechos, era verdad. Ya como a los 8 días dice Tito, bueno, Víctor, ya estamos acostumbrados que yo me voy junto contigo, ojalá que no vayas a cenar. Vámonos por aquí por la Boca de la Siena. Cuando llegamos allá a la Boca de la Siena, ver la Boca de la Siena ese cruce, se espanta un caballo de la orilla. Pero sin dinero. Eso ya sonando los estrellas. Un caballo. Pam. Dice Tito, mijo, esto es la misma cosa que nos va a pasar. Yo no, eso no se pasa. Creer en Dios, hermano. Llegó ese caballo, corrió de la vez y vino para la misma parte del peso de la carrera. Bueno, ya quedamos convencidos que el camino era para Rosa. Las cosas de esos tiempos de antaño han traído muchos pistes. Algunos los conservamos. Otros se hacen preguntas y no llegan a ninguna parte. Yo en los colegios siempre me han llamado para esas investigaciones de la banda y eso. Ha tenido esa ocurrencia que tengo muchas grabaciones. Me dice el profesor que es muy amigo mío, Lucho Vázquez. no, de los señores que había, que sabe de
vaya aquí, ¿cómo se llama? El señor que comenta aquí. Bueno, no me acuerdo el nombre del profesor. Bueno, entonces él me hace la pregunta del pueblo, cómo empezaron, así como le estoy diciendo, que salió el caballo, ¿verdad? Qué costumbres había visto yo en el pueblo. Y las únicas costumbres que yo vi en el pueblo cuando empecé a conocer la vida, que todo el mundo a las 6 de la tarde sacaba su lamparita para afuera, con una guaterita chiquita, exacto, una guatera de... Un momento, no sé, Juan, ahí la gente que nos está escuchando, la gente que está viendo, que está compartiendo, por favor, si nos verifican qué tal se escucha, cómo se escucha todo, para poder tener una mejor transmisión, claro, porque si la gente no está escuchando bien alguna cosa, que nos verifiquen ahí en los comentarios. Sí, pues, no sé si Juan ahí lo tiene. Sí, aquí se escucha bien, tenemos 7 conectados, 7 personas conectadas, pero queremos que nuestros amigos comenten si de sonido estamos bien. Estas historias están espectaculares, Víctor, de verdad que sí. Personalmente, esas son las costumbres de los pueblos y en especial de Carrizal. La verdad, estamos haciendo una supervisión técnica para ver si escuchamos mejor. Por favor, comenten con nuestro hashtag Carrizal Mi Tierra para darle pues más rating, más amplitud, ¿ya? A nuestra transmisión. Entonces estamos con el señor Víctor Hoyos, que nos está comentando historias de antaño. Por eso nuestro programa se llama Voces de Antaño, Voces del Ayer, que no deben perderse, al contrario, esa es nuestra riqueza cultural de esas historias que siempre han acompañado a nuestras generaciones. Entonces tenemos aquí uno de los temas técnicos, ya muy pronto estaremos solucionando. Dígase, señor Víctor. El profesor que le estaba comentando yo, el profesor Elisio. Ok, listo. Entonces ya solucionado esto. Él me entrevista para preguntarme en las formas del pueblo, ya yo estando ya de unos 14 años que había venido, de unos 12 años. De eso que le estoy comentando, de que las lámparas en las puertas la ponían en una guaterita chiquita, un mechón todas las tardes. Entonces, ya ese mechón cuando eran las 9 de la noche ya lo recogían. Ya huyéndole a lo que se escuchaba en el pueblo de noche, que el tropel del caballo, que salía la mona prieta enganchándose. Había un señor aquí, muy popular del pueblo, que le decían Caballo Mulo. El nombre de él era Eduardo Tenorio. Ese señor nunca se acostaba temprano, lo veía usted tarde en la noche, ojalá fuera sentado en los corredores, nunca se puso zapatos. Ese señor caminaba a las tierras esas ayudando a la marrano Villa los Vieira así sin zapatos, pata pelada. Y ese señor era prácticamente aparatoso. Él cogía a esa bruja y le pegaba unas limpias. Yo escuchaba, bueno, a mi abuelo materno, ajá, que supuestamente también, porque a este se le llamaba que cazaban brujas. Claro, sí, exactamente. Las cazaban. Entonces él cogía hilo y con la mano izquierda amarraba un árbol o algún poste, las cogía y les daba látigo. Claro. Las volteaba. Y las soltaban cuando les daba la gana. Mira, pues, impresionante, ¿eh? Entonces, esas cosas, fíjese usted, hasta bonitas son estas historias, estos enlaces. Claro. Porque de todas maneras hay muchos niños que escuchan eso, algunos no creen y a otros les echan los cuentos para adelante, y prácticamente eso es como una cultura de las enseñanzas, de las propiedades que tiene el saber y darle a conocer al que no las conoce. Eso que le estoy diciendo yo vi muchas cosas de esas al respecto de la bruja. Aquí donde vive el profesor Bigote que le dicen, ahí en lo que es Florentino, ¿cómo se llama eso ahí? Lo que era de Florentino. Lo que era de Florentino Vergara. Ahí donde está ese polvillo grande, allá había una casa de un señor, Eduardo Hoyo. Eduardo Hoyo era un señor que vivía ahí solo. Cuando había una fiesta en San Carlos, tarde en la noche, y alguna cosa se iba para San Carlos.
Y para no venirse de a pie, cuando salía ya del vaso de San Carlos, que se volvió un morrocoy. O sea, el señor se volvió un morrocoy. convertía en Un morrocoy grande. Y entonces el que venía en burro, antes se usaba, usted conoció el jolón. Sí, claro. Lo metían en el jolón Sí. y le ponían algo de peso. Y cuando llegaba allá enfrente, usted decía, abájenme que ya llegué. Como una burla, ya sabes. Como una burla con su brujería. Entonces me contaban ya mi madre y los señores más altos que él se volvía también tarde en la noche, cuando esa perrera la veían acá y un morrocoy caminando en todo el pueblo con una lámpara. Con una lámpara por todas partes. Pero más tarde lo descubrieron. Resulta que él tenía una cría de morrocón, le hizo un hueco morrocón en el lomo y clavaba una vela grande. Y ese morrocoy, como el pueblo era miedoso, lo soltaba. Que caminara hasta donde Sí. era una técnica que él tenía para eso. Eso como que dice para que los Hay, pelados se duerman hay temprano. mucha gente, sí, eso sí, así es. Hay mucha gente que me estuvo comentando, que ha estado comentando acerca de aquí en el pueblo, cuando todavía no había luz, se comenta de que había una mona que en la mona. noche se le enrollaba en el cuello a la gente. En el ¿Cómo es cuello, eso? en el cuello a la gente, ese que yo te digo a ti, ese era el que el señor caballo mulo que le decían, le pegaba una pipa. Allá donde es el colegio, donde es el depósito grande, ahí había una señora que el marido se llamaba Franciscano y la mujer era la señora, era hermana de la abuela de esta. Tiene que hablar un poquito más duro para que se escuche. Era abuela de la hermana de Yanir, Sí. ¿sí? Y esa señora era bruja. O sea, la abuela era la de Correcto. Había una bruja, había una bruja. Sí. Sí. Entonces, cuando se muere la señora mujer de Franciscano, que era la señora, bueno, no recuerdo. Bueno, una señora. Esa señora se le muere. Yo llevo un pelado yo ya de unos 12 años. Por allá cuando era ya tarde en la noche, antes la gente acostumbraba de ir a las motorias a echar cuentos, de todo cuento. A los velorios. Claro, cuando ya era tarde en la noche llegó la mona delante de todo ese gentío. Ella no fue a la muerte de la hermana, ¿no? La mona animal, un animal. Un animal, claro, una mona. Se montó arriba del cajón. Alante de todo el personal. Arriba del cajón y empezó brincando para arriba. ¡Ay, la mona! Cayeron a echarla porque estaba como con una petulancia arriba del cajón. Ella corrió con todos los mangos esos que habían ahí en los depósitos. Se perdió la mona. Pero que esa mona, ese señor Eduardo Tenorio, lo tenía toda partida. Ella tenía todas las manos torcidas de las palizas que le daban. Entonces, este pueblo en ese término era muy aparatoso. Yo oía los cuentos que salían de aquí, cuando salía uno de aquí para Montería, en esos caminos que eran por aquí, estas tierras malas de trocha. Entonces, ese señor Celedonio caminaba para Montería y que se encontraba una mujer velándose, ella sola ahí, velándose ahí. Como ellos sabían que era lo que había, que le decían, bueno, yo te voy a acompañar aquí hasta ahora luego. Se asentaba ahí con el muerto, o la muerta. Y cuando ya tenía rato hasta ahí, la muerta se movía, empezaba a mover brazos hasta que se asentaba. Que le decía a Celedonio, suéltame que ya va siendo de día. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, el brujo que era él, le hacía exigencia. Si estás conmigo, te suelto. ¿Me entiendes? Entonces, en ese acto, según ellas, no hacían esos negocios de sexo, sino que se ponían de acuerdo. Ves a tal parte que yo vivo en Cincelejo, por ejemplo. Y en esa forma le pagaban ellos al que las castigaba. Entonces, en esos tiempos eran unos tiempos prácticamente para el que se había arriesgado. Había una señora llamarse aquí también que tenía unos chistes buenos, una que era bruja también, la Bolaño. La señora Bolaño, ella era una partera de fama. Esa señora vivía en lo que es de Lucho Mejía, ahí tenía una casita. Esa señora se iba para Montería a la 1 de la mañana con una lámpara en la cabeza y no se le caía. Un mechón, aquí el comentario de gente y pan. Aquí en la casa de Silvina llegaron una familia Pinilla, que esos Pinillas
tuvieron aquí un mal vivir porque ellos querían como cogerse una finca de los Gómez y eso. Y ahí había uno de ellos que lo mataron aquí en este pueblo, Isauro Pinilla, que decía. Y ese señor, cuando oyó esa señora que salía tarde en la noche, él le hizo seguimiento. Era un señor que pegaba mucho con el plomo, le tiró un tiro y le quitó la lámpara de la cabeza a la señora. Ese era un señor que le digo a usted que con el plomo era un bárbaro. Ese señor lo mataron aquí por ahí como en los años, a ver, yo estaba como de 10 años, sí, eso sería como en los años 40, unos 40 no menos, como en el año 35 o 30. Lo mataron. Esa fiesta era una fiesta de San Juan aquí cuando hubo esa pelotera. Este pueblo tenía unas peloteras grandes cuando ese régimen de las guerras que empezaron. Que se llama la época de la violencia. La época violencia, exactamente. Eran rojo y azul. Correcto, usted sabe que anteriormente eran dos partidos que se peleaban. Sí, liberal y conservador. Liberal y conservador. Yo me acordaba que cuando eso se esparacó tan maluco, y ese era un niño yo de por ahí, de unos 8 para 10 años. Esas tierras de atrás del colegio eran unos espinales que le dicen brujo. La espina que tenía, y mi mamá tarde en la noche nos hacía meter por eso. Para hacernos un cruce por una finca de allá casi lo que fue un remuerto donde el señor Antonio Causil. Huyendo, eso se oía el plomo como ahorita, y decía mi mamá, ay, mijo, nos van a matar. Nosotros llegamos donde el señor Antonio Causil, y ahí donde el señor Antonio Causil nos refugiamos. Yo me acordaba que el señor Antonio Causil le dijo a mi mamá, él era conservador, aquí nos acotejamos de alguna manera. Era un señor cómodo y ella había tenido un hijo con él, llamarse Rosenberg, que también estuvo abrugado, que por ahí vive. Entonces, cuando estábamos comiendo, nos pusieron mazamorra en el suelo, en Totuma, que había, usted sabe las costumbres de antes. Esa gente, todos armados de policía, y el arma que cargaban, el que gras, le decía uno. Le decía uno que lo llamaban gras, no era como ahora que es carabina. Era un aparato grande. Exactamente. Nos patearon las comidas y nosotros dando gritos, y ese poco mazamorra batía. Vea, esa fue una época muy brava. ¿Qué edad tenía usted más o menos? En esa época debía tener unos 8 años. En esa época, en esa época. Bueno, usted debe acordarse, mi abuelo aquí presente, Víctor Hoyos, a toda la gente que está conectadita, hay un excelente saludo. ¿Cuántos están conectaditos? Víctor, 28 personas Oiga, conectadas. Un saludo cordial para todos ustedes, las 28 personas que están ahí. Yo me imagino que deben haber muchas personas compartiendo cuentos de antaño, historias de antaño. Voces de antaño. Voces de antaño. Voces Correcto, de antaño. Vea, correcto. gente, y esto es lo que vamos, Juan, la gente que está conectadita ahí, esto lo vamos a estar transmitiendo por semanas. Cada semana vamos a traer un personaje diferente de aquí del pueblo, de aquí del corregimiento de Carrizal, y vamos a estar hablando con él una charla como esta, una charla amena, donde se cuenten historias del pasado. Y si usted conoce a una persona que tenga una historia que contar, nos puede conectarla, sí. Y con mucho gusto aquí le estaremos para todos ustedes brindándoles estas voces de antaño que quedarán registradas aquí en Carrizal Mi Tierra, en la página oficial, y que pronto a toda la gente, Juan Camargo y toda la gente que nos está viendo, estarán impregnadas en un libro. Entonces, vamos con mucho más de voces de antaño, porque ahora vamos con las corralejas de toro que se vivieron aquí en Carrizal por ahí en los años 30, años 40. Las fiestas de toro aquí se vivieron por allá como en yo me casé en el 65, como en el 55. Las antiguas fiestas de toro. Las antiguas, sí, que las fiestas de toro por allá como a los años 58 por allá. Todavía los toros eran 64 años. más o menos. Aproximadamente. Sí, 64 años. exactamente. Medio siglo. Sí. Tiene que levantar un poco la voz para que se le escuche. Ese era, en ese tiempo los mejores toreros eran, venían los escogidos, y ahora todo el mundo mantea toros. En ese tiempo los toreros afamados eran los Maderas, el Negro Buba, que tenían su apodado. Porque esa gente llegaron aquí a Carrizal. Llegaron aquí a Carrizal. Madera era un torero de fama nacional, que eso no tenía número. Madera, el toro podía ser lo bravo que fuera, y él después que lo toreaba se le montaba en la frente, se le acostaba de espalda, se le ponía de pecho.
Entonces el pueblo comentaba, bueno, ¿y por qué no le hace nada? Tenía sus aseguranzas. Vamos a hacer para nuestro público joven, aseguranza sería como que una especie de oración. De oraciones o algún amuleto. Un amuleto con algo, ¿cierto? Sí, exactamente. Un amuleto. Eso sí lo vi yo aquí y el pueblo y mucha gente lo que hacía es madera. Dice el Señor lo manteaba y después que el toro hacía fiesta con él le salía esos números. A veces se le agachaba y le besaba la frente. Entonces, hoy en día no hay torero que haga eso. Hoy en día no hay torero que haga eso porque ya el que viene toreando hoy en día es aprendido. No trae su cieza, ¿no? Y en ese tiempo tenían sus cosas. Sí, hoy en día la gente es atrevida. La gente es atrevida. Hoy en día la gente es atrevida. Y hoy en día la gente no sabe nada. Como quien dice a la de Dios. A la de Dios, O sea, correctamente. no hace su protocolo. Correcto. Eso de ese tiempo, por un lado era bonito porque no se pagaba palco ni nada, sino que a todo el mundo le daban un pedacito. Ustedes que el Nene Soto lo bautizaron aquí en Palco Pando. ¿Por qué lo pusieron en Palco Pando? Porque él, todos los palcos estaban bonitos parejitos y él de él estaba de un lado cachecho, ¿me entiendes? Y él lo puso a Víctor le Costa que le decían Palco Pando, ustedes le dicen Palco Pando. Y era la entrada de la plaza, donde estaba ese palco torcido. Entonces, las cosas, como dijeron ustedes, esos tiempos de antaño que han pasado, porque donde pasan unos 40, 50 años, hay bastante del pasado. Porque ya esas son cosas que todo el mundo no las recuerda. Sí, sí. Yo el otro día me hicieron una investigación en el colegio al respecto de la gente de antes. Yo siempre se me han ocurrido cosas de estar pendiente de eso y estar pendiente de leyendas, porque yo no fui un gran estudiante, pero un buen lector, porque a mí me gustaba ver libros, me gusta ver, ¿me entiendes? Me preguntaba en el colegio respecto a que yo le dije cómo se ponían las lámparas, cómo se llamaba la señora aquí que por ocurrencia que cuando un muchacho caía que con mal, que caía con la lombriz revuelta, no había médico. Porque según cuentan las historias, el primer médico que vino a Mentería fue un Bechara. Porque la gente curaba era que la señora fulano sabe, lo llaman de la señora Mercedes Corral. Allá era donde estaban la curandela con hierba. Con hierba. Correctamente. Ahí donde Víctor tiene la mujer y la hija, ahí vivió una señora, la Blanco, Teresa Blanco, y las dos Teresas, decía uno. Era en una época, y Regulo Polo ese día reprocha que Mercedes Corrales, yo no la conocí, yo tengo 85 años y tú tienes 75. Y carajo, se me hace raro que tú no conociste ni a la Blanco tampoco. Yo no, la Blanca era ahí lo que es hoy lo de Martín. Sí, claro, eso. Sí. Entonces, él no tuvo esos, no se acordaba de eso. No él, muchas personas no tienen recuerdos. No recuerdan eso. No, esas cosas que pasaron y que se vieron, no. Porque Carrizal, después de todo lo que la gente dice que no, que pero este Carrizal se ha crecido. Cuando este pueblo empezó, ya desde que usted empezaba de por aquí, ya por ahí no había casa, de por aquí se terminaba el pueblo de aquí donde el Chico Pérez para allá. Ya por ahí no había nada. O sea, de ahí para allá no había casa. No había de ahí donde casa. el señor, lo que es donde la señora Concha. Es correctamente. De ahí para allá no había casa. Ya ahí no había casa. Eso lo regaló el doctor Gómez. Sí. Juan Manuel Vergara. Juan Manuel Vergara, que era un gran político de este pueblo, compró esa tierra. Él era concejal. Y ese señor tenía hasta 5 concejales. Y él era muy colaborador con el pueblo. Ahí en la cancha, enfrente de la casa, vivía una señora Josefa Mercado, la mamá de Madeleine. Josefa Mercado, la mamá de Madeleine. Ahí la sacó don Juan Manuel y la trasladó allá y listo. Todo ese caserío que ustedes de Pochinche vaya fue hecho de Juan Manuel. Lo que está de Pochinche para allá. Eso fue de Juan Manuel Vergara. Y eso desde allá de donde viene, ya esas calles, 2 calles, toditicas, fue Juan Manuel Vergara. Entonces, ese tiempo, y hoy no hay político que haga eso. Hoy no hay político que haga esa actitud que hizo don Juan. Entonces, lo que les ha querido decir, muchas personas no se creen ni dicen lo que estamos comentando aquí ahora. Bueno, yo quisiera saber algo, Víctor, permíteme hacer esta pregunta. Bueno, ya hablamos de las corralejas, ya hablamos algo de los cuentos de fantasmas, pero voy a hacer 2, ya no una, sino 2. No sé si de pronto Víctor está conectado conmigo.
¿A usted nunca le pasó nada, una experiencia así de fantasma o algo que nos quisiera compartir? ¿De brujería? Sí, sí, y claro. la segunda es, para que nuestros amigos, son 29 amigos conectados, que están escuchando ahorita mismo Voces de Antaño. Saluda a todos ellos y va a comentar el hashtag numeral Carrizal Mi Tierra. Señor Víctor, ¿cómo era un jueves, un viernes, un sábado y domingo santo en Semana Santa? Dos cositas que quisiera saber. Si a usted lo asustaron, ¿usted tuvo una No, experiencia? a mí no, en esas épocas no, pero más tarde sí. Lo único que yo sí conocí y lo viví en carne propia y lo vi, era que en el Viernes Santo a las 12 del día nuestras mamás nos decían: mis hijos, es la hora de las higas. Y nosotros cogimos cada cual un cuchillo a buscar esas higas, en el naranjo, y apenas le poníamos la punta, hasta volaba la punta. ¿Qué eran las higas? Las higas, cuando eran las 12 del día, el palo se llenaba como de un ronchero. Y esa roncha usted cogía la más grande. ¡Tas! Y en el momento la ensartaba con una aguja. Le metía un cuchillo, para que volara de ahí. Pero la lograba usted con una aguja y la ensartaba con hilo, para ponérsela a los peladitos con ficción. Usted arrancaba una mata de verbena, y en la mata de verbena, a esa hora, había un carbón. Abajo de la mata de verbena. ¿Había un qué? Un carbón. Carbón, Carbón. claro, abajo de la mata de verbena. Por eso es que la verbena es sagrada. Entonces, ya eso no sale. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me diría usted qué pasa ahí? Que ya eso se desapareció. Exacto, a la brujería. Yo trabajé mucho con Juan Manuel Vergara, el Turco Bají, que usted lo conoce, que es hermano de la esposa mía. Sí. Salí, yo siempre cogía para Tarapacá, para allá, ordeñábamos en Tarapacá, de irnos a las 1 de la mañana porque había que entregar la leche temprano. Salgo una noche aquí, apenas volteo ese callejón que está perdido ahí. Volteé ese callejón, cuando yo volteé ese callejón, se me pegan dos mujeres atrás. Una que la conocí, la otra que era la suegra mía, pero transformada, porque esa suegra mía no sabía de nada, la que escribió Adelino. Y le digo a usted que ese par de mujeres, una me llevaba el burro cogido por adelante y la otra lo echaba. Cuando yo salgo a la carretera, que eso no era un camino perdido, tenía que saltar a la paja que está ahí para pasar por adelante, no era ese camino. Y esa bruja, cuando yo llego a esa carretera, ya yo pierdo el conocimiento para dónde me llevaban las mujeres. Cuando iba por allá llegando de aquel lado Leliano Ramos, ya voy para atrás y vuelve y dice ella, vamos para atrás. Yo la oía. Volví y me llevaron. Cuando iba por los caños, ya casi de día, miércoles, yo voy a llegar, ¿dónde voy a llegar yo que tengo que ordeñar? Vamos a llevar. Llegué ahí en Del Ramella, ahí, vete. Chiflaron de una vez y se rieron. Yo casi nunca, profe, fui miedoso en esas cuestiones. Siempre ¿Le buscaba la lógica? sí, le buscaba entonces ellas después desaparecieron. Chiflaron. Todavía el otro día otra salía con una puerca por aquí donde un señor cacique, como a las 3:30 de la madrugada, ahí en el puente que hizo Pachito. También veo venir yo así desde lejos como un pelado. A camino, la luna un poco opaca. Cuando eso fue el segundo, cuando yo veo lo que fue, se me enreda en la pierna. Y yo cogí con el lico a esa mano izquierda y le pego 3 puestazos y brincó por allá. Se puso a revolcarse en la hierba, pero enseguida oí un pájaro grande que venía y chifló. Y ya yo sabía que era brujo. Esas cosas son miedosas a veces. Yo no fui así tan de miedo, casi no conocí el miedo. Pero bueno, son historias, voces de antaño para toda la gente conectadita a través de la pantalla de nuestra página en Facebook, Carrizal Mi Tierra. Pueden estar compartiéndolo para que muchos más amigos les esté llegando más la transmisión, para que mucha más gente llegue, se conecte a la página, también para que mucha más gente apoye lo nuestro, lo de nuestro pueblo, la gente conocida de acá de Carrizal y que pues prácticamente nos conocemos todos, porque acá nos conocemos todos. Y aquí estaremos semana tras semana transmitiendo en vivo voces de antaño. Hoy, en esta ocasión, en esta primera ocasión, día de inauguración, estamos con mi abuelo Víctor Hoyos Mercado, el que tenemos hoy por acá, que nos está contando unas historias que no se la pueden perder, que nadie se la puede perder, porque son cosas que pasaron en nuestro pueblo, que siguen pasando y que eso no se puede perder. O
se puede perder, y que aquí estamos para revivir esas historias con nuestros ancianos, con nuestros viejos, con nuestros personajes de antaño, quienes son los que recuerdan y tienen la historia viva de nuestro corregimiento Carrizal. Correcto. Entonces, vamos a seguir escuchando muchas más historias. Un saludo cordial a toda la gente que se está conectando a través de la pantalla de Carrizal, mi tierra. Saludo cordial a Juan Camargo, que nos está dirigiendo hoy. También un saludo muy especial a Julio Cordero, el jefe de la causa justa aquí en el corregimiento de Carrizal. Un saludo para ti, para toda tu familia. Y seguimos escuchando historias, voces de antaño. Bueno, vamos. 30 personas conectadas. 30 personas conectadas, sí, escuchando las mejores historias del señor Víctor. Exacto. Seguimos entonces. No sé si tiene otra pregunta, algo. Bueno, la verdad sí. Bueno, quedó pendiente. Tengo entendido, yo tenía una costumbre de niño, yo en ese aspecto nací, viví en Montería, pero yo recuerdo de niño, porque mis abuelos son de Santa Lucía, de Aguas Vivas. Yo conozco Santa Lucía. Y en especial la vereda de Balastera. Ahí vive mi abuela paterna, y ellos son campesinos de antaño también. Siempre dejaban un plato en la mesa, terminaban de comer una Semana Santa y enviaban comida Sí. bastante a los vecinos. Ese tiempo se vivió aquí en este pueblo. Y dejaban un plato de paladestre de esos de florecitas tapado con comida, como quien dice, para visita, para el que llegue. Para el que llegue, sí. Quisiera saber cómo se vivía Semana Santa aquí en Carrizal en esos entonces. No, esa Semana Santa de esa época, como dice usted de antaño, esa época era muy bonita. Yo me acordaba que aquí se vivió esa vida. Siempre se iba a picotear aquí, nacieron aquí, cada casa tenía hasta 50 animales de esos. Se comía, era un plato para la vecina, un plato para fulano, y de allá había regresado otro plato, y eso era muy bonito. Pero al tiempo de eso se fue perdiendo. Yo recuerdo que una vez vino una señora de Cartagena, una negra. Esa señora hizo 3 calderos de mongo que decía uno, de distintos de dulce. Y salió el miércoles santo, se la pasó caminando el pueblo, invitando casa por casa, para que fueran a comer allá, casa por casa. Eso cuando eran las 8 de la mañana, esa casa estaba, que decían algunos, está costero. Mire, la comida la tuvo que botar, no se alcanzaron a comer la comida. Habían 2 calderos de icotea, de arroz, varios calderos por todas partes. ¿Sabía comida? Era para que el pueblo comiera todo, y el que quería llevar, llevaba. Eso, hay muchas personas que se acuerdan de eso, que eso lo hubo allá, y eso hoy en día es de Iván, por allá atrás, donde esa señora vivía. Eso no se vio más, ¿no? Aquí salía el pueblo siempre en la Semana Santa, vamos para los caños, vamos para allá, y allá esperaban el personal que fueron con comida. Con comida. Comida y chicha. Sí, señor. Y, bueno, excelente eso. Excelente. Eso eran las historias que se vivían al Ya hoy en día eso no se ve. Ya hoy en día eso se perdió. ¿Por qué? Parte de la economía, la pobreza ha traído muchos fracasos. La pobreza, sí. Por las fiestas que le pasaron, y las que vienen no son las mismas. Da tristeza de que un pueblo vivo que vivió una vida de esa no se le repita, ni se repetirá, porque el tiempo se ha cobijado, que el terrateniente, o sea, los que tienen, son los que se han apoderado de lo nuestro. Víctor, podríamos decir que en este caso, todo tiempo pasado fue mejor en ese tiempo. En este caso se podría decir así. Se podría decir. Bueno, Claro. yo tengo otra pregunta. Cuando de pronto ahí a la gente, cuando de pronto escuchen este nombre que yo les voy a decir, de pronto puede ser algo normal, puede ser un nombre normal. Juan Lara. Pero acá, Sí, bueno, sí. Tiene una historia acerca de ese nombre. Cuando yo le digo Juan Lara, ¿usted a qué refiere eso? Hombre, Juan Lara todavía hace como 5 años estuvo aquí en Morrocoy. ¿Sí? Por ahí por donde los hallazgos, sí, claro. Pero ¿qué era Juan Lara? ¿Qué es eso? Juan Lara era según un espíritu maligno que se apoderaba de las personas como enamorado. Entonces, llegaba ahí, lo veía solamente la persona que él perseguía. Y ahí, Solamente lo veía aquí. lo veía, claro, la persona que él se enamoraba. Y por aquí en Morrocoy, ya te digo, hace como 5, como 10 años.
se enamoró ahí. Que le hizo, y también sabe a quién se enamoró, al papá de esto, este señor Víctor, El señor es Vega. de Vega, exactamente, ahí se enamoró también. Ahí en de esos hallazgos se enamoró, que cogió una muchacha ahí que no la dejaba, míralo dónde está papi, míralo dónde está, y él riéndose. Pero la gente lo escuchaba riéndose. Riéndose, entonces fueron ante un espiritista, ¿sabes? Que también ande ahí hay brujos. Sí. Y les dijo que se vistieran de rojo, todito. Y la muchacha lo esperara ahí donde él salía de rojo, que él desde por acá lo aplicaba. Bueno, ese tipo lo hizo desaparecer a Juan Lara. Pero él se metía cuando se enamoraba, que había personas que se las llevaba a la tumba. A ese Vega era que lo quemaba. Cuando iba en el burro, cuando se sentía la camisa prendida. Y eso es un espíritu bravo, yo. Y tenían que buscar una persona que supiera para que les rezara para que él desapareciera. Pero ¿dónde viene ese nombre? Fíjate tú, cosas malignas que en la vida, yo no entiendo, la vida tiene unas frecuencias que lo que estamos hablando, algunos no las creen y a otros sí. Es como uno leer un libro y los libros tienen unas anécdotas, tienen unas cosas y uno se pregunta, ¿eso sería verdad? Entonces, esas cosas fueron ciertas, pero algunos las entendemos y otros no. Pues interesante, Víctor. Son cosas, pero antes ya habían historias de ese Juan Lara, de ese tal espíritu. Claro, según los viejos de antaño, como dice él, venían refiriendo esa historia de lo que pasaba con ese Juan Lara. Bueno, y aquí historias, bueno, hay un espíritu que es general a nivel de Latinoamérica. Ajá. Y es el mito o la leyenda de la Llorona. Sí, la oí. ¿Y hay alguna historia sobre referente a eso? La oí comentar, la oí comentar porque yo estuve leyendo un libro de esos tiempos de mitos. Según habían varias formas. La Llorona, el Patasola, el Gritón, se oía a lo profundo. Pero el gritón salió por acá, ¿verdad? El Gritón lo oías tú a lo profundo. ¿Dónde se escuchaba el gritón? Te escuchabas, oías esa voz cuando pegaba el grito, que salía como de la tierra, de donde era. Eso se vivió años Pero nadie supo dónde era. de dónde venía. Y la Llorona, usted un día La tuvo Llorona, cuenta. yo nunca lo oí, sino, ya te dije, cuando yo vi al mundo que lo vi, los viejos echaban esos cuentos. Contaban esa historia. Esas historias de la Llorona, el Patasola. De ahí está Rosenberg, el hermano mío que está ahí en estos abujados, que caminó todas esas tierras de Antioquia. Ese muchacho se perdió de aquí, ese señor de 14 años, y demoró perdido como 8 años. Ese Patasola en las montañas grandes esas de tierra adentro, veían esa Patasola, una pata como de a metro de grande. Ya la persona decía, aquí va un pie, aquí va una huella. Y eso le decían Patasola. Entonces, perseguían esa Patasola, ya la persona no se atrevía para dónde coger. Porque según si el talón estaba para acá, para el lado del talón era que caminaba, como al revés. Eso sí lo oí yo. Y después estuve viendo yo eso de los mitos esos de la Llorona, de eso, que eso fue en el pasado. Sí. Eso fue positivo. Ya hoy en día dicen, no, que tal cosa, que por qué no salen, porque si salen me la cojo. No. Eso murió. Sí. Eso murió. Otra historia también. El fantasma. Aquí salió un fantasma que El fantasma era lo que le decían antes una fantasma. Incluso a Rosenberg le salió. Eso, aquí en la esquina que es de los Berteles dice, tarde en la noche, el Edicerio Brango, era el brujo más grande que tuvo el pueblo. El Edicerio Brango, él lo veía usted, le decía, hombre Manuel, présteme para comprar una botella de ron. Usted no tenía plata. Hombre, yo tuviera, yo le diera, don Edicerio. Hombre, sí tiene, ahí tiene un billete de a tanto. Y usted se metía la mano por el bolsillo, ahí estaba el billete. Nuevecito. Vaya a comprarme la botella de ron. Cuando usted iba por allá lejos, como para burlarse, mijo, ven acá. ¿Y con qué plata van a comprar la botella de ron? Ese señor vivía desde el colegio bachillerato. Esa era la casa de él.
diario y en una maquita de saco, todo curtido. Entonces le preguntaba, ¿y con qué vas a comprar ron? No, yo usted me dio la plata. ¿Dónde está? Ya no estaba la plata ahí. Estaba en manos de fulano, mira, la tiene fulano. ¿Por qué se la dio? No, yo no se la daba. Entonces, esos tiempos, ese señor, él salía tarde en la noche. Cuando este pueblo se oyera el perro, que según el aparato, este fue el pueblo que tuvo más fama en los territorios como de brujo. Todavía es la hora. Es la hora, se comenta. Y en Montería se comenta que Carrizal es un pueblo de brujos. Exacto, todavía es la hora porque era la fama que tenía la mujer con los maridos. Había mujeres, maridos que perdían el miembro, porque estaban arreglados de las aguas que bebían, que venían de la señora pues Eduarda o Compay. Esa señora sabía mucho y le vendía la toma. Y el tipo no hacía nada si no era con ella. Y el señor Nene Branco salió una noche y Rosenberg, ahí en la esquina de los Benteles, veía un muchacho chiquito. Y decía, bueno, ¿y esa qué vaina es? Empezaba el muchacho a crecer que cuando iba con una altura como de 10 metros, se estrellaba. Porque el que se lo encontraba sabía, lo hacía estrellar. Entonces era cuando la perrera ladraba. Sí. En lo que se llama el terror de esa época. Eso pocas las personas que refieren esos cuentos, porque los cuentos a veces son como las canciones que si usted las deja de cantar, se le olvida. Sí. Bueno, 25 personas conectadas. ¿sí? Hemos alcanzado 30 personas, 35. Ya saben, comentar con nuestro numeral Carrizal Tierra. Y si hay alguna pregunta, Víctor. Sí, exacto. Si las personas tienen alguna pregunta ahí, que ya estamos a casi de terminar. Si usted tiene alguna pregunta, usted que está viendo ahí voces de antaño, entonces puede preguntar y aquí con todo gusto les estaremos haciéndole la pregunta acá a mi abuelo, al viejo Víctor Hoyos, el que tenemos hoy por acá, y próximamente, en otra semana, en otra ocasión, tendremos a otro personaje de nuestro pueblo también contándonos voces de antaño. Entonces, Juan Manuel, que nos dirige detrás de cámaras, entonces me estará verificando si hay alguna pregunta, si hay algo, porque estamos casi que nos despedimos mientras escuchamos el último cuento, el último cuento de esta noche, para despedirnos en este inicio de programa Voces de Antaño por Carrizal, mi tierra. Y recuerden también ir ahí sobre este link, ahí encima está @Carrizal mi tierra, ese es el grupo. También pueden ir ahí, se conectan, se instalan al grupo de Carrizal mi tierra, donde también estaremos transmitiendo en vivo Voces de Antaño. Esta vez lo hicimos por acá para comentarles, para decirles que esto es un proyecto nuevo, un proyecto bueno que tenemos y que queremos compartirlo con todos ustedes. Entonces nos vamos con el último cuento, ya para despedirnos, Juancho. Entonces, si tiene alguna pregunta, usted me dirá. Sí, correcto. Bueno, tendría una sola. Sabemos muy bien que Córdoba era territorio de Bolívar. De Bolívar, por tanto, correcto. la tradición del 11 de noviembre está impregnada en todo lo que eran esos territorios. Lo que es Bolívar hoy en día se celebra el 11 de noviembre. Entonces mi pregunta es, ¿qué recuerdos tiene usted? Aquí hoy en día todavía se mantiene la vaca loca, por así decirlo. Sí, todavía se el 11 de mantiene. noviembre en ese entonces todavía existía la vaca loca o existía algo, otra. Cuando yo abrí los ojos al mundo, ya sabía cuál lo que existía. Como también sabe usted que existía también, que eso se perdió, esperar un año nuevo. Cuando se esperaba un año nuevo, los papás de uno, a cada cual de hijos les consiguió un choco. Un chocolo viejo de la casa, una olla. Ajá. Que fuera de Petre, una olla. Cada pelado tenía esa olla. Cuando tocaban la campana, que la tocaban paño nuevo, cada muchacho salía con esa olla a darle palo en las calles y a darle vivo al año a fuerza de palo. Pues era como para despedir al año, como hoy. Un cacerolazo. Un cacerolazo, por así correcto. decirlo, eso va a parecer un cacerolazo. Entonces, esos tiempos sí se perdieron. Al respecto de lo que usted habla de lo que era
Cartagena, porque usted sabe que Bolívar, Córdoba era un solo grupo, se fue dividido después más tarde. Eso eran también tiempos bonitos de 11 de noviembre. Lo usábamos aquí en Carrizal. Yo me acordaba que los mejores disfraces que se hacían en este pueblo era yo con mi hermano Miguel, que ya es muerto, y el Elpidio. ¿Qué se disfrazaba? Disfrazábamos de la vaca loca y de la muchacha, y un poco muchacha simpática, y la muchacha fulano la sacrificó, y allí iba el policía y capturaba a la persona. Tremendo show. Claro. Entonces, eso, allá donde se estrellaba esa muchacha llorando porque la sacrificó fulano, fue fulano, fue fulano. Entonces le iban a quitar las multas de la tienda. Y la tenía que dar. O de no manteaban la vaca loca y se las tiraban en la sala. Y esos cuentos eran buenos. Y también hay otro disfraz, el de los puercos. El de los puercos. ¿Quién era el de los puercos? Que soltaba a los puercos y los puercos iban todos sucios de barro. Así, los puercos eran los mismos muchachos. Jovel, Benego eran los puercos. Eso eran hijos del nene Branco, ese que yo te digo que era un brujo. Sí. Ellos iban vestidos de puerco y ellos caminaban, y cuando usted no les quería dar plata, el puerco... Esas cosas eran graciosas, ¿me entiendes? Entonces, eso que estamos hablando nosotros, que creo que es las últimas preguntas, y hablando de lo que fue, como dice usted, el 11 de noviembre, eso se perdió y saca unas cositas por ahí, ya no tiene nada de... Yo me acordaba que el último disfraz que yo pertenecí en ello, que con mi hermano Miguel, que es muerto, y Elpidio, y habíamos como un loco que le decían aquí el loco a Jesús, se me enferma a mí el primer hijo que tuve, tenía 6 meses. Yo vivía en una finca Juan Manela, que le dicen Tarapacá. Sí. Me vine a dormir aquí en el pueblo porque, allá en Tarapacá. Sí. Sigue. Allá en Tarapacá, y a medianoche se me enferma el muchacho allá. Bajo de una creciente me vine con Adelina, con el pelado. Llegué aquí al pueblo, muchachito con la fiebre, se le hizo una febritis, se mejoró. Me mandaron a buscar a mí donde vive Orlinton, de la señora María Julia, para el disfraz. Llegamos ahí, ya estaba ese disfraz listo, ya iba a empezar la vaca loca, ya las viejas estaban ahí, las que iban a llorar, y todo estaba listo. Cuando ya yo estoy con los labios pintados y los arites, que era un par de ahí, van corriendo un muchacho, no recuerdo ahora quién fue el muchacho que fue corriendo. Vito, manda a decir a la señora, manda a decir a Adelina que te vaya, que el niño se privó. École, profe, yo me arranco esos ahí. Y era el primer hijo que yo tuve con él, con la esposa. Yo me quitó hace poco ahí, en realidad, el muchacho estaba muerto y negro. Y don Juan Manuel Vergara, que vivía ahí, así, fue muy amigo de la casa, porque la esposa mía siempre fue sobrina de la esposa de él. Él fue un señor muy familiar, nos estimó mucho, y a los hijos míos los estimó mucho también, porque como le vengo diciendo, yo hice una familia con mi mujer que le agradeció a Dios hasta lo último, que me hizo una familia buena. Una familia, se puede decir, el bueno no es solamente sino las buenas atenciones que tiene el hijo con uno, las crianzas. Víctor fue un pelado que yo lo cogí de 6 meses de nacido. Víctor lo crié yo desde chiquitico. Y esas cosas cree uno que no son beneficiarias del hijo, hablar bonito del hijo, porque le puedo decir que eso ha sido a total que don Juan llega a donde está el pelado muerto. Fue con la niña Tul, Adelina dando gritos, le dice, ¿para qué vamos a llevar a ese muchacho para Montería si ese pelado está muerto? Decía mi tía Nieves, mi tía Nicolasa, una señora enferma que sufría de una lepra. Y Juan, hazles el favor, porque están llorando al hijo. Don Juan los llevó. Pero gracias a Dios, los buenos médicos salvaron al muchacho. Ese vive en Barranquilla. Y él vive en Barranquilla, y él allá aprendió su arte de lo que le llaman ingeniero lineal. Los demás muchachos, todos aprendieron eso con él. Él vive de eso, Omar vive aquí de eso. El otro, es decir, que todos, incluso hasta Víctor Pegas también en su trabajo. Víctor, porque Víctor ha sido un hombre correcto, un hombre que le ha gustado el estudio, se puede decir. Él evoca muchas cosas.
Y que Víctor es un hombre que se le ha abierto la memoria, ha sido ahora, porque usted sabe que en los tiempos que van pasando la mente va abriendo más caminos. Claro, Sí, claro, así es. sí. Y así, profe, que después de todo, muchas gracias por esta intervención que me han hecho y muchas gracias a ustedes, que todas las cosas sigan produciéndose bien. Sí, señor. Bueno, aquí hay una pregunta de Claudia Mercado. Que dice el señor Hernán Ovalle, el turco, Ajá. que eche el cuento de la barca. Entonces tiene un cuento de la barca, no sé cuál sería el cuento. Pero no es el mío, el de las barcas. Ajá. Ah, eso es correcto. Ese es un cuento chistoso. Hágale pues. Usted sabe, usted conoce a Sabina Barca, Claro. la fritanguera. Esa, Sí, claro. esa señora que yo estaba de una edad de 14 para 15, siempre vivíamos enamorados. Ella era de la misma edad mía. Y esa señora y unos muchachos entregados, a mí no se me salía de la mente. Yo trabajaba machete en esa paja de la Boca la Ciénaga, que eso había de acujo y toda a barca de suela, que eso se perdió. La barca de suela. La barca de suela, de látigo, que eso cuando se mojaba eso no servía. Cuando yo llego a la Boca la Ciénaga, me quito las barcas y me las engancho aquí. ¿Me entiendes? Se la engancha aquí en los brazos. Aquí en los brazos, me lavé los pies, regacé el coleto y hasta arriba y ya me vine. Y esa la tenía aquí en la mente, digo que parece que fuera mentira, pero esas cosas a veces le ocurren a uno, no a uno, a varios. Cuando yo llego aquí, casi ahí de ir a casi aquí a la entrada del pueblo, me acuerdo de las abarcas porque me vi los pies sin abarca. Dejé las abarcas en la Boca de la Ciénaga y ya levanto pero corriendo. Llego a la Boca de la Ciénaga y busca aquí, busca allá, busca abarca donde de pronto me veo las abarcas colgando y yo me arrastro de la risa. Pero que yo estoy jodido, sé que estas abarcas las tengo yo, estoy jodido. Bueno, me voy para la casa, no, otra vez ya mis abarcas, entonces me las puse y ahora me voy, no. Cuando yo llego, mire, parece mentira, pero esto es tan inaudito como, ¿sabe qué sería? ¿Cómo vendría yo? Cuando yo llego casi al mismo punto, yo las abarcas antes las tiré a bote. Ya no las tenían los brazos. Ya antes las dejé, yo también estoy jodido. Oiga, profesor, le digo a usted una vaina, ese fue un cuentazo y ese cuento que yo se lo eché un poco y eso se arrastran de la risa. Cuando llegó otra vez a la Boca la Ciénaga de Tres, me veo las vacas en los pies. O sea, hasta mi vida también. Usted se regresó a buscar las vacas 2 veces de seguida. Bueno, ahí tenemos a un oyente, a uno de nuestros televidentes, por así decirlo, complacido con el cuento de la barca. Se me perdieron las vacas hasta en el colegio. Se me perdieron las vacas. Se me perdieron las vacas. Oiga, una cosa tan tremenda. Así es, se me perdieron las barcas. Bueno, saludos cordiales a todos. Llegamos a la parte final de este programa por la noche de hoy. Voces de antaño. Esa noche estamos con Víctor Hoyos, un cuentero de aquí el pueblo, todo el mundo lo conoce y ahora aún más, porque ahora lo están viendo desde muchas partes de Colombia y donde quiera que llegue o que esté en la plataforma de Facebook Live, ahí nos están viendo. Desde España, la gente que nos ve desde Barranquilla, la gente que nos ve desde Brasil también estuvieron conectados a nosotros. Entonces, la gente alrededor del mundo está escuchando Voces de Antaño. Un saludo cordial para todos ustedes. Los esperamos para la próxima semana. No sé si quiere despedirse de la gente que lo está viendo. Sí, correcto. De todas maneras, su agradecimiento, que de todas maneras ven las imágenes de uno por todas partes, a la familia, a los hijos. Entonces, de ustedes también muchos agradecimientos al profe, también en esta buena actuación que han hecho y que Dios los bendiga. Amén. Hombre, cómo no. Saludo cordial a todos. Dios les bendiga. Chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión. Voces de Antaño.